Ponte cómodo y disfruta de una de las islas más populares y con más encanto del mar Egeo, Santorini. Esta isla de origen volcánico y atardeceres inolvidables alberga un sinfín de lugares y planes que no te puedes perder. Aquí te muestro los más relevantes y algunos consejos útiles para tu visita. ¿Me acompañas? A Santorini se puede llegar en avión o en ferry. Si te decantas por el ferry debes tener en cuenta que el puerto Athinios se encuentra en un lugar apartado de todo en el cual solo hay acantilados y una gran oferta de medios de transporte para trasladarte a tu alojamiento, desde buses, transfers, taxis, oficinas de alquiler de coches y un bar. A las 6 sale el último bus y cierran todos los chiringuitos, así que tendrás que darte prisa para buscar el medio de transporte que te llevará a tu hotel. Y no te olvides de regatear. Dicho esto, comencemos a explorar la isla. La capital de Santorini es Fira y nuestra primera parada es su animada plaza principal, Theotokópoulos, en la que abundan las terrazas y la comida rápida. Desde aquí parten numerosas callejuelas en dirección ascendente que conforman un entramado de estrechas calles repletas de tiendas de ropa, souvenirs, heladerías, restaurantes y un sinfín de establecimientos que, sumado al trasiego de turistas, dan muchísima vida al lugar. De pronto verás unas escaleras que descienden hasta el nivel del mar a través de sus 588 escalones numerados. Estas son las que tradicionalmente se suben a lomos de un burro y que por desgracia todavía se sigue haciendo. Pero también dispones de un funicular para hacer este trayecto más cómodamente por tan solo 6 euros. Pues bien, solo necesitarás bajar unos cuantos escalones para encontrarte frente al mirador cuya panorámica te cautivará para siempre. Esa imagen de la ladera plagada de casitas blancas a diferentes alturas, salpicadas por piscinas de aguas turquesas, es inolvidable. Y si a todo ello le sumas una bella puesta de sol tras la caldera, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, se convierte en una experiencia insuperable. Continuamos caminando por una especie de paseo que discurre frente al mar, disfrutando de unas vistas impresionantes que merecen tomárselo con calma. Y llegamos a la iglesia ortodoxa de San Teodoro, también conocida como las Tres Campanas de Fira, típica iglesia de la zona con cúpula azul súper fotografiada con el mar de fondo. También en Fira tienes que visitar la Catedral Católica de San Juan Bautista, una preciosidad. Ahora haremos un recorrido por 3 playas del sur de la isla y para ello lo ideal es alquilar una moto o un quad. Quizá por seguridad sería más conveniente un quad, ya que los caminos de arena y piedras hasta llegar a ellas son bastante abruptos, pero nosotros alquilamos una 150 por 35 euros el día con la compañía Scooter Fotis. La primera playa que visitamos es Black Beach, una playa de arena y rocas negras bastante peculiar y digna de ver. La segunda es White Beach, la única playa de arena blanca de la isla, con la particularidad de que solo se puede acceder a ella desde el mar en barco. Por último se encuentra la Red Beach, una playa de arena y roca rojiza, que para mi gusto es la mejor de las 3. Desde estas playas parte un barco que os llevará a las 3 por tan solo 15 euros. Siguiente parada, Meghalohori, un tradicional y encantador pueblo que todavía permanece ajeno a la masificación del resto de la isla. Su famoso campanario es la imagen más fotografiada del lugar y al final de esa calle encontrarás una bonita plaza presidida por la iglesia Panagia Tonaisoudon. Otro de los grandes atractivos de este rincón de Santorini son sus casas cueva, y lo mejor es que una de ellas se puede visitar de forma gratuita. Es muy interesante ver cómo vivían en aquella época los lugareños. Ia, la segunda ciudad de Santorini cuyo mayor distintivo es su elegancia. Además, aquí podrás contemplar los mejores atardeceres de toda la isla.
La ciudad discurre a lo largo de su extenso paseo repleto de tiendas de lujo y turistas luciendo sus mejores galas, en el que se van alternando callejuelas y miradores perfectos para contemplar sus famosos atardeceres. Otro bonito lugar para hacerlo es el castillo de Ia, con la panorámica de fondo de su molino de viento. Al igual que Fira, Ia también está repleta de edificaciones bajas de color blanco encaramadas a la ladera de forma escalonada, con la diferencia de que en Fira se puede transitar por las escaleras y calles que hay entre ellas, y en Ia la gran mayoría de ellas son privadas y no se permite el acceso. Uno de los mayores reclamos de esta ciudad es la gran cantidad de iglesias que tiene y sobre todo sus cúpulas azules. Las dos más famosas nos costó encontrarlas y cuando lo conseguimos había una cola de más de media hora para hacerse la foto de rigor. El último lugar que recorreremos hoy es Pyrgos. Antaño fue la capital de Santorini y su centro administrativo. Sin embargo, hoy es un tradicional pueblo de muy pocos habitantes desplegado en la colina más alta de Santorini. Aunque no está tan masificado como el resto, comienza a ser un destino cada vez más popular entre los visitantes de la isla. Y no es de extrañar, ya que el encanto de sus calles cuidadas al detalle, sus más de 30 iglesias con sus campanarios y las magníficas vistas que se obtienen desde ese punto sobre toda la isla, bien merecen una visita. Además, muy cerca de allí verás una gran iglesia cristiana llamada Agios Haralambos, digna de hacer una paradita. Pues bien, si estás dudando entre alojarte en Fira o en Ia, como me pasó a mí, solo puedo decirte que alojarme en Fira fue un gran acierto. Considero que es una ciudad más asequible, no tan elitista como Ia, y con mayor oferta de ocio. Además, su ubicación más céntrica te permite desplazarte hacia cualquier punto de la isla en menos tiempo. Y para finalizar, te dejo otros lugares que puedes visitar en Santorini si tu estancia es más larga. Imerobigli, un pueblito al que podrás llegar a pie desde Fira, ubicado en un acantilado con vistas a la caldera y a unos bonitos atardeceres. Monasterio del Profeta Elías. A tan solo 4 kilómetros de Pyrgos se encuentra este monasterio desde el cual se obtienen magníficas vistas de toda la isla. Argia Thira. Son unas ruinas de la antigua Thira, nombre que recibía la actual isla de Santorini antes de que la erupción volcánica provocase este drástico cambio geográfico en ella. Yacimiento arqueológico de Akrotiri. Se cree que corresponde a un asentamiento de la civilización minoica y su estado de conservación es excelente gracias a que quedó sepultado bajo la lava de una erupción volcánica del segundo milenio a.C. Excursión a las 3 islas. Nea Kameni, conocida como la Caldera, donde podrás acercarte al cráter del volcán aún activo. Palea Kameni, en la que abundan las fuentes termales, y Thirasia, donde podrás quedarte en la playa o visitar la aldea de Manolas. Estas 3 islas conformaban la antigua Thira hasta la explosión del volcán. Y por último, aunque las playas no son el punto fuerte de Santorini, te dejo 2 más que pueden ser interesantes: Playa Perissa y Playa Viljada. Ahora sí finaliza esta completa guía de Santorini. Si has llegado hasta aquí, ya dispones de toda la información que necesitas para planificar tu viaje a esta encantadora isla. Y si te surge cualquier duda, puedes dejármela en comentarios y te responderé encantada. Recuerda dar like y compartir para ayudarme a seguir publicando videoguías de otros destinos, y si quieres colaborar con un donativo, tienes a tu disposición el botón Gracias. Tu apoyo es de vital importancia para la supervivencia de este canal. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.